En el análisis temporal de sistemas nos interesamos por el comportamiento de la respuesta en el estado transitorio y también en el estado estacionario. Un sistema alcanza un estado estacionario si es asintóticamente estable. Las condiciones para que un sistema sea asintóticamente estable fueron estudiadas en los vídeos anteriores. En este vídeo vamos a focalizar nuestra atención en el estado estacionario. El objetivo de cualquier sistema de control es hacer que la respuesta sea una determinada. En el caso más simple, se desea que la respuesta se estabilice a un valor constante, que es la consigna. A la diferencia entre la salida obtenida mediante un sensor adecuado y la consigna se denomina error. Vamos a ver cómo obtener este error en las dos arquitecturas básicas de los sistemas de control: lazo abierto y lazo cerrado. Empecemos por la estructura en lazo abierto. Consideremos un sistema simple formado por una planta de función de transferencia GDS y consideremos también como parte del sistema al sistema que mide la salida IDT de la planta y la transforma en una señal ZDT comprensible para nosotros y comparable con la consigna. Llamamos error a la diferencia entre la consigna y la salida medida ZDT. Nótese que el bloque HDS es necesario no únicamente para medir la salida, sino para convertirla en una variable que tenga las mismas unidades que la entrada. Si no, no tendría sentido hacer la diferencia de dos variables que no tengan las mismas unidades. Por ejemplo, si la planta fuera un motor cuya entrada fuera una tensión aplicada en su armadura, en voltios, y su salida la velocidad angular, medida en radianes por segundo, haría falta un sistema, como por ejemplo una tacodinamo, que transformara esa velocidad en radianes por segundo en una tensión en voltios para poder compararla con la entrada. Si pasamos al espacio de Laplace, la transformada de Laplace del error, que llamaremos E mayúscula de S, es X mayúscula de S menos Z mayúscula de S. Como Z mayúscula de S es el producto de G de S por H de S por X de S, tenemos que la transformada de Laplace del error, E de S, es el producto del término 1 menos G por H por X. Por lo tanto, el error en el espacio de Laplace es proporcional a la entrada X y tiene sentido considerar una función de transferencia del error, que es el cociente entre las transformadas de Laplace del error y de la entrada. Esta es 1 menos G por H. El error es una variable que depende del tiempo. Está definida tanto en el transitorio como en el estacionario, pero es en el estacionario cuando es más relevante. Llamamos error estacionario al límite cuando el tiempo tiende a infinito de la función de error. Aplicando el teorema del valor final, que es aplicable siempre que el sistema se estabilice, es decir, que sea asintóticamente estable, el error estacionario es igual al límite cuando S tiende a 0, por la derecha, de S por E de S, es decir, el límite cuando S tiende a 0 por la derecha de S por 1 menos G por H por X. En el caso más común de una entrada escalón unitario, el error estacionario se le llama error de posición. Como X mayúscula de S es 1 partido por S, esa S se cancela con la S del teorema del valor final, y nos queda que el error de posición es igual al límite cuando S tiende a 0, por la derecha, de la función de transferencia del error, es decir, 1 menos GH. Es muy deseable que el error de posición sea 0. Nótese que eso se consigue si G de 0 por H de 0 es igual a 1. Si consideramos una estructura en lazo abierta, más completa, incluyendo un controlador, recuerdo que el controlador en lazo abierto es aquel sistema que transforma la consigna en una señal de control adecuada, el error sigue siendo la consigna menos la salida medida,
Es todo exactamente igual que en el caso anterior, pero cambiando el producto G por H por el producto C por G por H. Es más interesante la estructura en lazo cerrada. En el caso más usual, esta estructura está formada por tres sistemas: el controlador, la planta y el sensor. Muchas veces se considera al sensor en el lazo directo, de forma que la salida del sistema sea directamente la salida del sensor, que ya es directamente comparable con la consigna. Así diremos que este sistema tiene realimentación unitaria. Bueno, da igual. Podemos considerar cualquiera de los dos diagramas siempre que sepamos que el error se define como la diferencia entre la consigna y la salida medida. Vamos a fijar algunos conceptos previos. Se llama función de transferencia de la planta a la que relaciona la señal de control con la salida del sistema, GDS en este caso. Se llama función de transferencia en lazo cerrado a la que relaciona la entrada con la salida. Solemos usar la letra W para referirnos a esta función de transferencia. Esta sí que depende de si consideramos el sensor en la parte superior del lazo o en la parte inferior. Llamamos función de transferencia del error la que relaciona la consigna con el error, es decir, E partido por X. Esta es 1 partido por 1 más CGH. Aquí puede verse la justificación. E es la consigna menos la salida medida. En el espacio de Laplace la salida medida Z es H por I, y como I es W por X, tenemos que el error es proporcional a la consigna, y la constante de proporcionalidad es justamente 1 partido por 1 más CGH. Nótese que, al contrario de la función de transferencia en lazo cerrado, la función de transferencia del error no depende de si el bloque H está arriba o abajo, solo depende del producto CGH. A este producto se le llama función de transferencia en lazo abierto. Nótese que es la relación entre la consigna y la salida medida en el caso que abriéramos el lazo. Por lo tanto, la función de transferencia en lazo abierto es el producto CGH. Obviamente es más fácil obtener la función de transferencia en lazo abierto que en lazo cerrado. Veremos que a partir de la función de transferencia en lazo abierto podremos predecir el valor del error estacionario en los sistemas que se estabilicen, es decir, que sean asintóticamente estables. Vamos a calcular el error de posición en esta arquitectura en lazo cerrado. Recuerdo que habíamos definido el error de posición como el error estacionario cuando la entrada es un escalón de altura 1. Si x de t es un escalón unitario, x mayúscula de s es 1 partido por s. En el espacio de Laplace, el error es la función de transferencia del error por 1 partido por s. El error de posición es el límite cuando el tiempo tiende a infinito del error. Si el sistema es asintóticamente estable, este límite lo podemos cambiar por el límite cuando s tiende a 0 por la derecha del producto s por e de s. Pero la s del teorema del valor final se cancela con la s de la entrada y queda directamente el límite de la función de transferencia del error. Como el límite de un cociente es cociente de límites y el límite de una suma es la suma de límites, nos queda que el error de posición es 1 partido por 1 más el límite cuando la s tiende a 0 por la derecha de CGH. Al límite cuando s tiende a 0 de la función de transferencia en lazo abierto se le llama constante de error de posición y se nota como K sub P. Esta constante es muy fácil hallarla, muchas veces con una simple inspección de las expresiones C, G y H, y casi no requiere cálculos. En definitiva, el error de posición en sistemas en lazo cerrado es 1 partido por 1 más K sub P, con K sub P la constante de error de posición. Esta constante es un valor de mérito, es decir, cuanto más grande, mejor. Así,
el error será menor. Es muy relevante calcular también el llamado error de velocidad. Este es el error estacionario cuando la entrada es una rampa unitaria, es decir, la entrada no es constante, sino que varía con velocidad constante, concretamente con velocidad 1. Si la entrada es t, su transformada es 1 partido por s cuadrado, y todo el desarrollo anterior es el mismo, pero con una s más en el denominador. Ahora el error estacionario o error de velocidad es 1 partido por el límite, cuando la s tiende a 0 por la derecha, de s por CGH. Este límite se llama ahora constante de error de velocidad. Y el error de velocidad es igual a 1 partido por esta constante, que llamamos K sub v. Lo mismo se puede hacer con una entrada que varía con aceleración constante. El que varía con aceleración igual a 1 es x de t igual a t cuadrado partido por 2. El 2 dividiendo es necesario para que la derivada segunda sea 1. La transformada es 1 partido por s al cubo y por lo tanto todo el desarrollo es el mismo. El error estacionario se llama ahora error de aceleración y es igual a 1 partido por el límite cuando s tiende a 0 por la derecha de s cuadrado por CGH. Este límite se llama constante de error de aceleración y se nota como K sub A. El error de aceleración es 1 partido por K sub A. Resumiendo, si la entrada es un escalón unitario, el error estacionario se denomina error de posición. El error de posición es 1 partido por 1 más K sub P, donde K sub P es la constante de error de posición. Se calcula haciendo el límite cuando s tiende a 0 de la función de transferencia en lazo abierto. Si la entrada es una rampa unitaria, una entrada que varía con velocidad 1, el error estacionario se denomina error de velocidad. El error de velocidad es 1 partido por K sub v, donde K sub v es la constante de error de velocidad. Se calcula haciendo el límite cuando s tiende a 0 por la derecha de la función de transferencia en lazo abierto, multiplicada por s. Si la entrada es una parábola unitaria, es decir, una entrada que varía con aceleración 1, el error estacionario se denomina error de aceleración. El error de aceleración es 1 partido por K sub A, donde K sub A es la constante de error de aceleración. Se calcula haciendo el límite cuando s tiende a 0 por la derecha de la función de transferencia en lazo abierto, por s cuadrado. Para calcular el error es muy relevante el concepto de tipo de sistema, que no se debe confundir con el orden del sistema. El concepto de tipo hace referencia a cuando tenemos una estructura en lazo cerrado, y es el número de integradores, es decir, de polos igual a 0, que tiene la función de transferencia en lazo abierto. Si escribimos la función de transferencia en lazo abierto en forma canónica, esto ya se definió en un vídeo anterior, es decir, sacamos la ganancia canónica K y salvo los integradores hacemos que el numerador y el denominador tengan términos independientes iguales a 1, el tipo es este exponente K minúscula. El error estacionario en los sistemas que en lazo cerrado sean asintóticamente estables se puede calcular fácilmente en función del tipo K minúscula y de la ganancia canónica K mayúscula. Un sistema de tipo 0 es aquel que no tiene integradores. En los sistemas de tipo 0, la constante de error de posición es la propia ganancia canónica K mayúscula. En este caso, las constantes de error de velocidad y aceleración serían el límite cuando s tiende a 0 de s por k y s cuadrado por k respectivamente, es decir, 0 en los dos casos. En los sistemas de tipo 1, la presencia del factor s en el denominador hace que la constante de error de posición sea infinito. No obstante, el factor s de K sub v cancela el factor s de la función de transferencia en lazo abierto y resulta que K sub v queda igual a la ganancia canónica K.
Para k sub a aún hay un s adicional en el numerador, por lo tanto, al hacer el límite, este da 0. En los sistemas de tipo 2, los dos integradores o factores s en el denominador hacen que k sub p y k sub v sean infinitos, y que k sub a, los dos integradores se cancelan con el s cuadrado de la definición de k sub a, y el límite da k, la ganancia canónica. A partir de las constantes de error, los errores estacionarios correspondientes de posición, de velocidad y de aceleración son los de esta tabla. Los sistemas de tipo 0 tienen error de posición finito y error de velocidad y aceleración infinitos. Son incapaces de seguir señales que varíen con velocidad constante o con aceleración constante. Los sistemas de tipo 1 tienen error de posición 0, error de velocidad finito y error de aceleración infinitos. Estos sistemas son incapaces de seguir consignas que varíen con aceleración constante. Y por último, los sistemas de tipo 2 tienen error de posición y de velocidad igual a 0 y error de aceleración infinito. Vamos a ver un ejemplo. En este sistema vemos fácilmente que la función de transferencia en lazo abierto no tiene integradores. Se trata de un sistema de tipo 0. Si escribimos la función de transferencia en lazo abierto, en forma canónica, vemos además que la ganancia canónica es igual a 5. Esta ganancia se calcula fácilmente haciendo el cociente del término independiente en el numerador y el término independiente en el denominador, sin necesidad de calcular la forma canónica. No está explicitado el cálculo aquí, pero este sistema en lazo cerrado es asintóticamente estable. En esta figura se ha trazado la respuesta al escalón, en rojo la entrada y en azul la salida. Se ve que es un sistema asintóticamente estable y vemos que el valor final de la salida está a una distancia de la consigna de exactamente el error de posición. Como la ganancia en lazo abierto es 5 y es un sistema de tipo 0, el error de posición, es decir, la diferencia entre la entrada y la salida en estado estacionario, es igual a 1 partido por 1 más 5, es decir, 0,167. En esta figura se ve el comportamiento del mismo sistema ante una entrada rampa unitaria. Se adivina que la salida tiende asintóticamente a una recta dependiente inferior a 1. Luego el error estacionario, que aquí se llama error de velocidad, tiende a infinito. Lo mismo ocurre si la entrada es una entrada parabólica unitaria. El error también tiende a infinito. Aquí vemos otro ejemplo. En este caso se ve claramente que se trata de un sistema de tipo 1, ya que ahora hay un integrador. Que quede claro que para ver el tipo se mira la función de transferencia en lazo abierto, a pesar de que estamos interesados en el error estacionario del sistema en lazo cerrado. Vemos, por tanto, que se trata de un sistema de tipo 1 y con ganancia canónica 0,2. Aquí vemos la respuesta al escalón, que vemos que tiende al mismo valor que la consigna, por lo tanto se corrobora que el error es 0. Esto es algo muy deseable. Si queremos que un sistema tenga error de posición 0, es necesario que el tipo sea mayor que 0. En la respuesta a la rampa vemos que la salida tiende asintóticamente a una recta paralela a la entrada, con lo que el error estacionario no es 0, pero es constante. Exactamente 1 partido por la constante de error de velocidad, que es igual a 1 partido por la ganancia canónica, que es 1 partido por 0,2 igual a 5. Por último, vemos que un único integrador no es suficiente para seguir a una entrada parabólica. El error estacionario tiende a infinito en este caso. Y el tercer ejemplo es el de un sistema de tipo 2. El sistema en lazo abierto tiene dos integradores. La ganancia canónica es también 0,2. Vemos que la respuesta al escalón, a pesar de que tenga un transitorio con muchas oscilaciones,
tiende al valor de la consigna, es decir, el error estacionario de posición es igual a 0. También tiene error 0 cuando la entrada es una rampa, error de velocidad igual a 0. Y en el caso de una entrada parabólica, aunque parezca que el error es 0, por la escala de la figura no se aprecia bien. Si hacemos una ampliación de esta parte, se aprecia que las dos curvas no coinciden y la diferencia, el error de aceleración, es el esperado, 1 partido por la constante de error de aceleración, es decir, 1 partido por 0,2, 5. Vamos a aplicar lo que hemos visto en este ejercicio. Tenemos un sistema con realimentación unitaria, cuya planta es este sistema con 3 polos y un controlador constante K. A la pregunta de qué tipo de sistema es, se contesta rápidamente, sin hacer ningún cálculo. En la función de transferencia en lazo abierto vemos que hay un iterador y por lo tanto se trata de un sistema de tipo 1. La ganancia canónica, el lazo abierto, es en este caso 3K partido por 8, vemos que depende del parámetro K. Por ser un sistema de tipo 1, podemos afirmar que si el sistema en lazo cerrado fuera estable, el error de posición sería 0 y el de velocidad la inversa de la constante de error de velocidad, es decir, la inversa de la ganancia canónica, es decir, 8 partido por 3K. Esto nos permitiría, por ejemplo, determinar el valor de K para conseguir un error de velocidad determinado. El error de posición no depende de K, siempre es 0, por ser un sistema de tipo 1, pero el error de velocidad disminuye si K aumenta. No obstante, hay que tener en cuenta que todo está supeditado a que el sistema en lazo cerrado sea estable, cosa que puede depender del parámetro K. Para determinar la estabilidad no tenemos más remedio que calcular la expresión de la función de transferencia en lazo cerrado. Vemos que el denominador es de tercer grado y depende del parámetro K. Aplicamos el algoritmo de Routh con estos coeficientes 1, 6 más K, 8 más 4K y 3K. En la fila 1 tenemos un único elemento que es 4K cuadrado más 29K más 48 partido por 6 más K. Y en la fila 0 tenemos 3K. Imponiendo que todos los elementos de la primera columna sean positivos, nos queda este sistema de inecuaciones, 6 más K mayor que 0, 4K cuadrado más 29K más 48 mayor que 0, 3K mayor que 0. La primera ecuación dice que K es mayor que menos 6, la tercera que K es mayor que 0, y es obvio que si K mayor que 0, la segunda ya se cumple automáticamente. Por lo tanto, la única condición para que el sistema sea estable es que K sea mayor que 0. Ahora ya podemos afirmar que el sistema es asintóticamente estable para todo valor de K positivo, y para estos valores siempre tendremos error de posición 0 y error de velocidad 8 partido por 3K. En esta figura mostramos la respuesta del sistema a una entrada escalón para K igual a 8, por ejemplo, y se ve que el error de posición es 0 y la salida es igual que la entrada. Y aquí se ve que ante una entrada rampa unitaria se puede comprobar que el error estacionario es 8 partido por 24, es decir, un tercio, 0,33.